Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Ah, pues tardes. sí me oye. ¿Cómo Tardes. están? ¿Cómo van? Bueno, está entrando toda la gente. Listo. Déjenme revisar una cosita. Sí. Ah, nos falta una. Nos falta... Espera. Pregunta. ¿Caída libre, lanzamiento vertical, ya lo explicó alguien? ¿O quedó pendiente para hoy? No, ayer lo explicaron. Sí, ¿cierto? Perfecto. Bien. Entonces, lo único que quedó pendiente fue movimiento parabólico. Ok, muy bien. Ricardo, ¿sí está? Sí, por ahí anda. Listo. Muy bien. Bueno, si quieren comenzamos más bien por acá, por este lado. Un segundito. Listo. Vamos a recordar lo básico del movimiento parabólico. Mm, Miren las condiciones iniciales que yo necesito para un movimiento parabólico. En el movimiento parabólico yo siempre tengo la solución completa si tengo lo siguiente. O la posición inicial y el vector de velocidad. Es decir, si yo conozco su altura inicial, puede ser posición en X, aunque casi siempre la tomamos como cero. Y el vector de velocidad es que conozco la magnitud de la velocidad y el ángulo. ¿Listo? Si yo desconozco el ángulo, yo puedo llegar a saber la distancia que va a alcanzar. Sin embargo, no es una solución que nosotros podamos llegar a conocer como exacta, porque hay al menos dos ángulos que cumplen. Me explico. Yo puedo llegar a hacer un ángulo a 45 grados si yo tengo el lanzamiento en 0 metros de altura y bueno, es una condición única. Solamente se da para 45 grados porque es el máximo alcance horizontal si la altura es cero. Si la altura es diferente de cero, las cosas ya cambian, pero bueno, eso lo miramos ahorita. Sin embargo, si yo cambio el ángulo y tengo un ángulo de 40 grados, puedo llegar a tener un alcance un poco menor, pero se puede llegar a repetir en otros ángulos. Por ejemplo, en 40 y en 50 grados yo podría llegar a encontrar la misma condición. ¿Listo? Es decir, el tiro parabólico no está perfectamente definido si el ángulo es un parámetro que se desconoce. Pero si yo conozco el punto de impacto, la posición inicial, el ángulo, la velocidad es algo que yo puedo llegar a desconocer en los ejercicios, porque solamente me va a cumplir una velocidad. Yo puedo llegar a tener un ángulo de 45 y no voy a tener dos resultados diferentes si yo disminuyo la velocidad o aumento la velocidad. Es un problema bien definido. ¿Listo? Esto se lo digo porque pues la próxima sesión, creo que le puse un metro por segundo más de lo normal. Ok. La próxima sesión pues vamos a hacer ejercicio, entonces es bueno saber cuándo están bien condicionados los problemas y cuándo no. ¿Listo? Ok. La ecuación más general que nosotros podemos llegar a sacar es cuando tenemos altura inicial, es decir, un y sub 0 y no lo vamos a ver desde el piso. Acá las cosas van a cambiar un poquito con el lanzamiento o la caída vertical en general, cualquier movimiento vertical. Pero comparte muchas de sus propiedades. Todas las propiedades en el eje Y, es decir, las propiedades que vimos en la clase pasada de tiempo de subida, velocidad, perdón, tiempo de subida, altura máxima y el tiempo de vuelo son compartidas también con el lanzamiento parabólico. Entonces vamos a usar esas ecuaciones. Hay dos puntos que también son muy importantes y lo eran, y lo eran en el de lanzamiento vertical que nos vamos a concentrar por su interés.
Uno de esos es cuando la velocidad por componentes llega a ser cero en el eje Y, es decir, el punto de altura máxima. ¿Listo? Miren, la velocidad en Y está disminuyendo hasta ser cero. ¿Por qué es cero? Porque está siempre en contra de la aceleración. Es decir, en la componente Y nosotros tenemos un movimiento acelerado uniforme hacia abajo. Siempre la velocidad le ordena a la velocidad, perdón, la aceleración le ordena a la velocidad hacia dónde debe empezar a disminuir primero, hacerse cero y luego empezar a crecer. La aceleración le está diciendo a la velocidad hacia dónde debe empezar a cambiar con respecto al tiempo. Por eso es que la aceleración pues es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y tenemos una aceleración fija, a la velocidad no le queda más sino empezar a cambiar. ¿Listo? Ese es un punto estrella, el punto de altura máxima. Cuando la velocidad en y es igual a cero, nosotros hallamos la altura máxima. El otro punto que es muy interesante es cuando la posición en y es igual a cero. Esos dos puntos, antes de ver movimiento parabólico, podríamos llegar a revisarlos un poco en la parte del movimiento vertical y luego sí pues procedemos a hacer la parte del análisis de lanzamiento parabólico. Mire, aquí tenemos la típica ecuacioncita, perdón, gráfica de posición, velocidad y aceleración para el eje Y. Para el eje X la gráfica es todavía más sencilla, de hecho la vimos la vez pasada, en la que la aceleración era simplemente cero, la velocidad es constante y la posición pues es una línea recta. Esa es la ecuación de posición para una partícula que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. Con el uniformemente acelerado en caída vertical tenemos una aceleración negativa y siempre conocida como menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si tenemos una velocidad positiva, es decir, el lanzamiento es hacia arriba, esta sería la tipo de gráfica que vamos a tener. Y por supuesto vamos a tener una gráfica de posición versus tiempo que también es una parábola que abre hacia abajo. ¿Listo? Enfocándonos solamente en la ecuación de posición versus tiempo, es decir, la parábola, podemos identificar los dos puntos de estrella. Primero, nosotros descubrimos la condición de la aceleración. Recuerden que la aceleración en el movimiento uniformemente acelerado... Uy, un segundito. Okay. La aceleración en el movimiento uniformemente acelerado es constante. Siempre que nosotros integramos esta aceleración nos queda la constante por el tiempo, porque la estamos integrando con respecto al tiempo, y del otro lado de la igualdad, es decir, la velocidad, nos va a salir un delta de velocidad, velocidad final menos inicial. Cuando la pasamos al otro lado, positivo. Cada vez que nosotros vamos pasando de aceleración a velocidad y de velocidad a posición, me va a salir un término similar para el lado izquierdo de la igualdad. Es decir, en la posición también vamos a tener la posición inicial para el eje Y. ¿Qué me queda de la integral de menos g por t con respecto al tiempo? Pues que este t está a la 1, la regla de integración me dice que le debo subir 1 al exponente, me queda 2 y baja, es decir, menos g por el tiempo al cuadrado sobre 2. Más, esto era constante, ahora depende del tiempo. Esto era constante, ahora depende del tiempo. Son las reglas de integración, ¿sí? Para que tengan un poquito de memotecnia en esa parte. Y bueno, la posición inicial. Esta posición inicial, como les había dicho, en muchos ejercicios se puede llegar a reemplazar por h. Es una forma normal de hacer esa notación. Bueno, la forma de la parábola es una parábola simétrica. Sí, simétrica alrededor de qué punto? El punto donde tengamos el tiempo de subida, la altura máxima. Esa parábola va a ser simétrica hacia la izquierda y hacia la derecha. Algunos de esos valores no van a estar definidos dentro de la física de los objetos reales, como cuál, los valores antes de que empiece el ejercicio, es decir, los valores antes de la altura inicial, cuando el tiempo es menor que cero. De eso vamos a hablar un poquito más adelante porque no están definidos, pero bueno. Bien, tenemos la parábola que abre hacia abajo. ¿Por qué sabemos que abre hacia abajo? Porque es una parábola y tiene que tener el criterio de la segunda derivada. Es decir, si yo hago la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, me da la aceleración. Y esa aceleración es negativa. Si tenemos una constante negativa, tenemos una parábola que abre hacia abajo. Si tenemos una segunda derivada positiva, tenemos una parábola que abre hacia arriba. ¿Listo? ¿Ya están recordando algunas cositas?
¿O se acordaban bien de esto? ¿Súper claro? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Recordando. Ok, José Sebastián. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Nadie? Ya uno, ya uno. Por cierto, ¿cuándo vinieron? No muchos. 11 personas vinieron menos que ayer. Bueno, los dos puntos estrella se me dan en condiciones físicas únicas, es decir, punticos para los cuales aquí vale la pena analizar. El primero se me da cuando la componente en y de la velocidad es igual a cero. Ya la tengo, si es esta ecuación, la voy a igualar a cero y vamos a ver qué nos da. Otro punto estrella es cuando la posición de la partícula es igual a cero, es decir, cuando llega al nivel del piso. ¿Listo? Son dos puntos que vamos a analizar, los vamos a analizar pues bastante independiente uno del otro. Primero comenzamos con la velocidad en y igual a cero, es decir, esta ecuación. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos ese análisis, podemos llegar a hacer un pequeño algoritmo de la velocidad y igual a cero. Yo voy a obtener un tiempo porque es el único parámetro que yo no conozco de esa ecuación. ¿Qué tiempo sería ese? Pues el tiempo en el cual nosotros vamos a tener la parte más simétrica de la parábola, el tiempo de subida. ¿Listo? Luego con ese tiempo de subida, si lo reemplazamos en la ecuación de y, pues me da la altura. Al fin y al cabo, ¿qué es esta gráfica? Es la gráfica de y versus tiempo. Si yo cojo esta ecuación de y y lo reemplazo por este tiempo tan único, pues vamos a tener la altura máxima, este valor. Ese es el algoritmo que yo les había planteado a ustedes para hacer este procedimiento. Entonces comenzamos. Con la velocidad en y igual a 0, básicamente estamos igualando esta ecuación a 0 y obtenemos de nuevo ese tiempo de subida. ¿De qué me dependía ese tiempo de subida? Solamente de dos cosas. De qué tan rápido se tire hacia arriba, es decir, cuál es la velocidad inicial en y en qué planeta esté. Mayor velocidad en y, pues va a llegar, va a demorar mucho más tiempo en el aire. Un valor gravitacional más alto, por ejemplo en Júpiter, quiere decir que el tiempo que va a estar en el aire es mucho más pequeño, ¿no? Es proporcional a la velocidad e inversamente proporcional a la gravedad. Si hacemos con la misma velocidad inicial el lanzamiento en la Luna, pues la gravedad va a ser más pequeña. Por lo tanto, el tiempo de subida va a ser más alto. Tiene sentido que si lanzamos un objeto en la Luna verticalmente, el objeto se va a demorar mucho más en subir y mucho más en bajar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? El silencio otorga. Esos apuntes están en el aula, ¿no? En el aula no, en Discord, perdón. Esto... Aquí tenemos la ecuación de y porque vamos a hacer la siguiente parte del algoritmo, que es reemplazar este tiempo de subida. Cuando nosotros lo reemplazamos y hacemos el álgebra, nos queda esta ecuacioncita. Mire de qué depende la altura máxima. Tiene muchos términos similares a la ecuación de tiempo de subida. Más altura entre más velocidad tenga. Sí, eso está relacionado uno a uno. Solamente que ahora la relación ya no es proporcional, sino proporcional al cuadrado, ¿no? Tenemos la velocidad en y al cuadrado. Y lo mismo, si lo lanzamos en Júpiter, pues como el tiempo de subida es más pequeño, no va a llegar tan lejos. Es decir, a mayor gravedad, la altura máxima es un poquito más pequeña. Si lo lanzamos muy rápido, muy duro, aquí en la Tierra, pues va a llegar mucho más alto. Y si lo repetimos en un experimento en la Luna, va a llegar todavía más alto. ¿Listo? Este término es bastante estándar. Y tiene más, pues, la posición inicial. La altura inicial desde el cual hagamos nosotros el lanzamiento. ¿Ok? Entonces, de solamente un punto estrella, de que la ecuación de la velocidad en y sea igual a 0, sacamos dos cosas. El tiempo de subida y la altura máxima. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando y es igual a 0? Y por acá lo tenemos. Cuando nosotros cogemos la ecuación de y, es una ecuación bastante grandecita, y la igualamos a 0, nos salen estos términos que comparativamente con una cuadrática, pues podemos llegar a sacar los valores de las constantes. Si sacamos la ecuación para resolver una cuadrática, podemos llegar y hacer un pequeño trabajo algebraico.
aquí hay algo interesante que de pronto nosotros creo que no lo analizamos de a mucho, que es con esto. ¿Alguien sabe cómo se llama este término? Que está acá, es decir, el que está dentro de la raíz. ¿Lo recuerdan o no? Como cuando alguien trata mal a alguien de otra raza, o a una mujer por el hecho de ser mujer, o a un hombre por el hecho de haber nacido hombre. Discriminante. El discriminante, perfecto. El discriminante me dice cuántas raíces vamos a tener nosotros en esta ecuación cuadrática. Y es algo que nosotros tenemos que llegar y pensarlo bastante pues, para solucionar el ejercicio. Bueno, no tanto como cuántas raíces, sino en qué mundo están esas raíces. Si es mayor que cero, vamos a tener dos raíces en el eje de los números reales. Si es igual a cero, vamos a tener dos raíces en los reales, pero son iguales. La misma raíz, básicamente. Y si es menor que cero, tenemos dos raíces, pero imaginarias. Entonces ya estamos, bueno, imaginarias en los números complejos. ¿De acuerdo? Imaginario pareciera que no existiera y sí. Cuando vean cosas de electromagnetismo o electrónica, electricidad, etcétera, van a entender que este plano imaginario tiene muchísimos usos en esa clase de cosas. Bueno, eh, reemplazábamos estos valores y resolvíamos y me quedaba una ecuación bastante general que todavía sigue teniendo el más menos y tenemos aquí la raíz. Le decía que no hemos analizado mucho este discriminante porque podemos llegar a pensar en qué condiciones ese discriminante es menor que cero. Como tomamos nosotros nuestro sistema de referencia, es decir, lo tomamos en el piso, esta ecuación no puede llegar a ser menor que cero, nunca, el discriminante. ¿Por qué? Porque podemos eliminar la velocidad inicial, sí. Pero acá quiere decir que no vamos a tener una altura inicial. Es decir, podemos eliminar la velocidad inicial, listo. Eliminamos la altura inicial, listo. ¿Dónde está el objeto? En el suelo. Es decir, es un objeto en el suelo. ¿Tiene velocidad inicial en el eje Y? No. ¿Tiene altura inicial? Tampoco. ¿Cuánto tiempo se demora en estar en el piso? Ya está en el piso. Lo mínimo que podemos llegar a tener. Podemos llegar a pensar en eliminar esta velocidad inicial y poner esta posición inicial como negativo. Entonces la pregunta de cuánto tiempo le va a demorar en llegar al piso, si no tiene velocidad inicial, no hay posibilidad de evolucionar. ¿Listo? Y si tiene una velocidad inicial y está por debajo del suelo, de hecho aquí tenemos la condición para que ese objeto mínimo llegue al suelo, al piso. Es decir, podemos lanzar un objeto desde el fondo de una caverna y queremos saber cuánta velocidad debemos colocarle para que recorra esta altura que es negativa, está por debajo del piso, y esta ecuación de discriminante, de hecho me daría eso. Me daría qué velocidad mínima necesito lanzarlo para que recorra esa altura. ¿Listo? Me daría que la velocidad pues tiene que ser igualando a cero y despejando la raíz de dos veces la gravedad por la altura. Una ecuación que nos va a parecer muchísimo en energías. Y ya se lo había dicho un poco. Velocidad igual a dos veces la gravedad por la altura es despejar casi que la energía cinética de la energía potencial. Energía potencial mg por h. Lo habrán recordado por allá en sus épocas de colegio, ¿no? Energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí me aparece el 2 en un medio, la masa es igual a ambos lados y se me cancela. Aquí hay algo de energía, sin haber visto energía. Bueno, tenemos esta ecuación y vamos a mirar cuál de esas dos raíces me va a cumplir. Nosotros habíamos hecho un ejemplito. Ok, un segundito. Ya, aquí está. Un análisis, creo que era acá. Listo. Decíamos que teníamos dos tiempos que nos van a cumplir. Sí, claro. Nos va a cumplir un tiempo 1, que es cuando tenemos un valor en el que y es igual a cero y para un tiempo menor que cero. Es decir, al ser una función matemática la que nosotros tenemos de una parábola, pues claro, la matemática todo lo aguanta. Ella está cruzando por el suelo dos veces, está cruzando por el eje del tiempo dos veces. ¿Cómo hacemos para discriminar cuál es el que no nos sirve? Podemos irnos al caso extremo. Y el caso extremo es
dejar esto por aquí e irnos a mirar qué pasa si yo lanzo esto desde el suelo. Cuando yo digo que voy a lanzar esto desde el suelo, cojo la misma ecuación con más y menos y elimino el término de y sub 0. ¿Por qué? Porque es ahí cuando yo digo, hey, mi altura inicial es en el suelo. Y la puedo volver a dibujar. Ahí es un poquitico más claro que el primer tiempo que me va a cumplir siempre es el tiempo más obvio. Si sale desde el suelo, pues el primer tiempo que me cumple es cuando t es igual a 0. Pero ese no es el que estoy buscando. Estoy buscando el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que le va a demorar a la partícula en subir y volver a bajar. ¿Listo? Si hacemos esto de cancelar, podemos llegar a mirar lo siguiente. Me quedaría básicamente con la velocidad inicial en y más o menos la raíz de la misma velocidad inicial al cuadrado. Y está solita porque esta terminal se eliminó. Es decir, más o menos la velocidad en y. Y ahí me salen las dos respuestas. La respuesta que no tiene mucho sentido, que es tomar el menos, esta velocidad menos esta, pues me da 0. Y la respuesta que tiene un poquito más de sentido, que es sumarlas. Cuando yo las sumo, tenemos dos veces la velocidad inicial en y sobre g. Si recordamos el resultado que ya habíamos visto de cuánto era el tiempo de subida, era la velocidad inicial en y sobre g. ¿Qué es esto entonces? Pues dos veces el tiempo de subida. El tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida y por eso tenemos este parámetro aquí de 2. Tiene mucho sentido porque ahora mi parábola ya no es una parábola que tenga aquí un pedacito irreal, que es cuando el tiempo es menor que 0, sino que está completamente definida en el mundo físico y en el mundo matemático como una parábola completamente simétrica. La puedo llegar a partir aquí en la mitad, ¡pum! Tiempo de subida. ¿Cuánto tiempo se demora un objeto, puede ser el lanzamiento vertical, que lanzo desde la mano en subir? Pues el mismo tiempo que le va a demorar en bajar. Posición versus tiempo es completamente simétrico. Este tiempo es igual a este tiempo. Por lo tanto, puedo decir, pues aquí le es el tiempo de subida, aquí le sumo otro tiempo de subida y este resultado tiene mucho sentido. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esto, más o menos? Bueno, este resultado también me sirve para saber que no puedo llegar a tener el valor negativo en la ecuación más general. ¿Por qué? Porque si esto, cuando tenía el valor de la posición inicial y lo restaba, ya me daba un valor igual a 0, ahora imagínense cuando esto es más grande, es decir, ya tengo una posición inicial. Esto me daba 4, supongamos, con una posición inicial igual a 0, y esto era 4, pues 4 menos 4 me daba 0, listo. Ahora ya no es 4 el resultado, sino que tengo que sumarle 2g de sub 0 y sacar la raíz. Me va a dar, no sé, 4.2, un poquitico más grande. Si los resto, tiene que dar un tiempo negativo. No tengo otra opción. Eso es estos tiempos. No puedo llegar a tener valor negativo porque el tiempo va a ser menor que 0. Ya no tengo la opción de tener una ecuación de más o menos, sino que de una vez me decanto por tengo que poner un más. Si pongo menos, seguro que ese tiempo va a dar negativo. Y esa es la ecuación general para el tiempo de vuelo con una altura inicial. ¿Listo? Bueno, y el resumencito, pues lo hemos puesto por aquí, que de hecho lo vamos a usar para el lanzamiento parabólico. Tenemos una sola ecuación, un solo set de ecuaciones, y de hecho, o sea, de aquí y de dos condiciones físicas sacamos todo. De la aceleración, que es una constante, integramos dos veces y obtenemos toda la cinemática. La velocidad y la posición. ¿Cuáles son las dos condiciones físicas adicionales para sacar el resto de cosas? Recuerden que la velocidad en y sea igual a 0 y que la posición en y sea igual a 0. De ahí me salió el resto del resumen. Con la velocidad en y igual a 0 saqué primero el tiempo de subida. Reemplazando ese tiempo de subida en la ecuación de y, la altura máxima. Con la posición en y igual a 0 saqué la ecuación general para el tiempo de vuelo. Y casi que aquí yo puedo llegar a terminar el resumen, pero si queremos el caso particular, cuando y sub 0 es igual a 0, pues tenemos simetría. El tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida. Tengo esta ecuación y tengo la ecuación de altura máxima, que ya no tiene este término porque ese término se cancela. ¿Listo? Eso era todo lo pertinente para el lanzamiento vertical. ¿Sí o no?
¿Está bueno el resumen o no se acuerdan de nada? ¿Toca volver a hacer la clase? ¿Qué dice Johan? Que está que se ríe. ¿Bien? No me ignore, Johan. Bien, bien, profe. Claudia, ¿convencida? Cuénteme, Claudia. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Claudia, ¿dudas? No, profe. Entonces, es que yo me comencé a reír, es contagioso. Esta gente. Bueno, bien. Pasemos a la parte ahora sí que nos interesa un poquito más y es la parte de el lanzamiento parabólico. Miren, para el lanzamiento parabólico teníamos una mezcla de justamente eso, la ecuación del lanzamiento vertical y le sumábamos un pedacito más. ¿Qué teníamos para el lanzamiento vertical? Pues un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, gravedad era la constante y teníamos las mismas ecuaciones del movimiento vertical o lanzamiento vertical, las mismas. Y le sumábamos el movimiento en el eje X, que era un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje X no tenemos aceleración, tenemos solamente aceleración en el eje Y porque tenemos la fuerza de la acción gravitacional. Si la aceleración es igual a cero, la velocidad va a ser una constante y la posición va a ser la constante, la velocidad, por el tiempo. Y aquí hacemos algo que se hace mucho en los ejercicios de lanzamiento parabólico y es eliminar la posición inicial. Es decir, en x sub 0 vamos a tomarlo siempre en el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque facilita mucho las ecuaciones y disminuye mucho las cosas. Aquí hemos escrito las mismas ecuaciones de forma vectorial. Aquí tenemos la aceleración, que pues es simplemente esta porque la de x es 0, así que solamente tenemos menos g en componente j. Tenemos la velocidad como vector, en la cual solamente tenemos pues la velocidad en x, en y, y el término de velocidad en j, tal como está acá, para y. Y finalmente la posición, cuadrática para j y lineal para y. ¿Listo? Esos son tres vectorcitos que se pueden construir muy fácilmente, casi que con esta línea y de ahí para abajo. Bueno, les había hablado de la ecuación de trayectoria. La ecuación de trayectoria es una ecuación muy práctica que me sirve a mí para hacer esa clase de dibujos de posición versus tiempo. Es decir, yo no puedo llegar a hacer esta trayectoria sin antes pues, tener una pequeña ecuacióncita, al menos como guía. ¿Cómo la sacábamos? Pues es una ecuación de posición en y que me depende de x y no la tenemos. Tenemos la ecuación de x que depende del tiempo y la de y que también depende del tiempo. Pero si mezclamos una ecuación de posición que depende del tiempo, una de y que depende del tiempo, me va a salir pues una en la que el tiempo desaparece. Algebraicamente, siempre que despejamos lo que no queremos y lo reemplazamos en otro lado, lo perdimos. Estas son ecuaciones paramétricas y esta es una ecuación que no lo es. Eso ya lo hemos visto, de hecho creo que fue con esto fue que empezamos casi que la primerita clase después de terminar vectores. Sí, hicimos esto de manera general para un ejercicio que lo graficamos en Wolfram Alpha, si no estoy mal, o en GeoGebra. Bueno, reemplazamos entonces, despejamos de aquí el tiempo y lo reemplazamos en la ecuación de y me queda una ecuación como esta que está un poco sucia. Es decir, es la parte de la ecuación que está en azul, ¿no? Me quedaría menos g sobre 2 veces la velocidad inicial en x al cuadrado por x cuadrado más el cociente entre la velocidad en y y la velocidad en x por x más la posición inicial. Lo que está en blanco y lo que está en rojo lo hicimos luego para una sola, un solo cuadrante. Y es que el lanzamiento parabólico, como nosotros lo tenemos aquí dibujado, es un lanzamiento bastante único. Un lanzamiento que está, si dividimos toda la gráfica en 4 cuadrantes, en el primero. Es decir, yo puedo llegar a tener un punto en el espacio y lanzarlo pues en cualquier dirección, ¿no? Si lo tenemos en un plano, pues al menos en 360 grados. ¿Qué pasa si lo lanzamos en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante? Pues que tenemos un vector de velocidad inicial muy diferente. El vector de velocidad inicial pues es la componente en x más la componente en y. ¿Cómo lo dividimos? Aquí lo hicimos en dos formas. Tomando el ángulo desde la horizontal, lo llamamos θ, hicimos pues la descomposición.
la relación del triángulo, esto es Pitágoras básicamente, que me da el lado adyacente y la hipotenusa, es decir, quiero hallar es esta componente de la velocidad, la componente que es totalmente horizontal, pues con coseno de teta. Y la componente que es totalmente vertical, es decir, el lado opuesto, pues con el seno de teta. El lado adyacente se relaciona con el coseno y el lado opuesto con el seno. ¿Sí? Listo. Eso para el ángulo teta. Cuando lo hacíamos con phi, pues el ángulo se invierte, porque ahora el lado adyacente a phi es este, que está pegadito aquí en el eje vertical, y ese es la velocidad en y. Por eso es que la velocidad en y es el que tiene ahora el coseno, lado adyacente. Y el que tiene el lado opuesto es con seno. Se invierten las ecuaciones trigonométricas. Y eso es compartido para el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Qué me cambia entre los cuadrantes? La componente. Aquí la componente en x es positiva, me está apuntando a la derecha. Aquí la componente en x es negativa, me está apuntando hacia la izquierda. Acá y acá. Acá las dos componentes son negativas. La de x va para la izquierda y la de y va para abajo. Todo es negativo, cada una de sus componentes. Y en el cuarto cuadrante, pues la de x sigue siendo positiva, pero la de y no, es negativa. Por eso solamente la de y negativa. ¿Sabes? Todas las posibilidades que nosotros podemos llegar a tener para el lanzamiento parabólico. ¿Qué es lo que estaba ahí en rojito y blanco? Coger esto. B sub 0 coseno para B sub 0 x y B sub 0 seno para B sub 0 y. Y eso es justamente lo que reemplazamos aquí para sacar una sola ecuacióncita de trayectoria un poquito más resumida. B sub 0 x de nuevo al cuadrado pues será elevar B sub 0 coseno al cuadrado. Aquí reemplazamos B sub 0 seno sobre B sub 0 coseno. ¿Qué me queda acá? El único término en el que sobrevive la velocidad inicial, en el término cuadrático, no más. ¿Qué me queda acá? Que la velocidad inicial se me cancela. Tenemos seno sobre coseno, que es una ecuación, una entidad trigonométrica para la tangente. ¿Cómo me queda la ecuación general? Creo que la tenemos por aquí en el resumen. ¿Está? Aquí está. B sub 0 por el coseno de teta por x más la tangente de teta por x más y sub 0. Para el primer cuadrante y para teta. Uno de todos los casos especiales que podríamos llegar a tener. Podemos llegar a tenerlo para phi en el primer cuadrante, para phi en el tercero, qué sé yo, cualquier caso. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con los otros casos especiales de lanzamiento parabólico? Se repiten. Es decir, los mismos casos especiales que teníamos para el lanzamiento vertical se van a repetir aquí. Cuando la velocidad en y es igual a 0, vamos a obtener el tiempo de subida y la ecuación de altura máxima. ¿Tiene algo que ver en esas ecuaciones la ecuación de posición en el eje X? No, porque son condiciones que solamente pasan en el eje acelerado, en el eje Y. Por lo tanto, la ecuación de tiempo de subida, del lanzamiento vertical y de la altura máxima son también igualitas. Copiar y pegar aquí en este ejercicio. ¿Qué pasa cuando el eje Y es igual a 0? Lo mismo, es una condición del eje vertical. Por lo tanto, cuando Y es igual a 0, vamos a obtener el tiempo de vuelo. Y esa ecuación viene aquí, igualito como la teníamos antes. Así que de ahí casi que nosotros pasamos al resumen, y eso era todo. Las tres ecuaciones cinemáticas para el eje Y, las tres ecuaciones cinemáticas para el eje X, bueno, las ecuaciones vectoriales podría ser. El tiempo de vuelo hallado previamente, tiempo de subida hallado previamente, altura máxima hallado previamente, y el pequeño caso en el que disminuíamos un poquito las ecuaciones cuando y sub 0 era igual a 0, que teníamos la simetría de la parábola en el que el tiempo de vuelo era 2 veces el tiempo de subida, y me daba esta ecuación, y la altura máxima igualita pero cancelábamos y sub 0. Y de ñapa la ecuación de trayectoria general y la que está para el primer cuadrante y el ángulo teta. Eso es todo lo que necesitamos saber para el lanzamiento parabólico, lo que está en esta hoja. Y así les resumí dos clases en 40 minutos, 35 minutos. ¿Listo? ¿Qué sigue? Ver este ejercicio y este ejercicio. ¿Cuándo? La próxima clase empezamos. Porque pues, eso sí, no ver tema nuevo era una de las condiciones por ahí que pusieron, ¿no? Para la semana de resumen. Esta es la semana de resumen para nosotros, como debió ser.
La siguiente es la semana de avanzar. Y qué mejor avance que comenzar pues mirando un poquitico de ejercicio de movimiento parabólico. ¿Listo? ¿Tiene alguna duda de lo que vimos hoy? Profesor, yo tuve una pregunta Cuéntame, acerca de Juan. los CPLs. O sea, ya después de estas 2 semanas que no son evaluativas, ¿cómo va a meter los CPLs de estas 2 semanas de colchón, por así decirlo? Yo sé la respuesta a la pregunta, pero te la digo después. Listo, bro. Tengo ni idea. Este, no tengo ni idea. Nada, pues CPL sí, tienes razón, es medio evaluativo, entonces la dejamos para después, simplemente. No, no más que decir. Ustedes alcanzaron a responder los CPLs de movimiento parabólico, ¿no? Creo que los CPLs que no alcanzaron a responder son los de movimiento circular, si no estoy mal, y ahí quedaron, ¿sí o no? Que es el siguiente pedazo del tema. Movimiento circular y examen, básicamente. ¿Sí? Buenas. Y la verdad no me acuerdo cuál fue el último CPL que presenté. Tuvo que haber sido movimiento parabólico, creo. Bueno, según lo que yo recuerdo, sí, nos falta es eso. Para este examen como tal, pues les habilitaría después del examen el CPL, el movimiento circular. Aunque si quieren se los puedo habilitar para la otra semana. O sea, para que lo presenten este fin de semana. Pues no hay problema. ¿O qué quieren? ¿No? ¿Después? Bueno, Después. después, bueno, pero recuerden, para la siguiente semana, mirar los videos de la semana. Sí, los videos de la semana son creo que semana 5 o 4, una cosa así, que es movimiento circular. Eso es lo que vamos a trabajar la siguiente semana y hacer estos ejemplitos. Nosotros ya hemos venido haciendo ejemplitos de los otros movimientos, pero pues vamos a hacer más. Después de que acabemos el tema, hacemos ejercicios una semana y yo les voy a poner un taller para que ustedes resuelvan también. Y listo. Bueno, ¿alguna dudita? Hoy vino menos gente, lo cual es medio malo para la estadística que quería reafirmar. Pueden ahí en las reacciones colocar la manito de pregunta, no la otra. La de pregunta si van a venir la próxima clase el lunes a la WIS. Es que la otra mano se baja sola, la de pregunta no. 5, o sea, solamente la vez pasada fueron 9, ¿no? Vale, 7. Perfecto, entonces el lunes arrancamos con esos 7 personas en el salón. ¿Listo? De nuevo, traten de llegar 5 minuticos antes. Yo creo que empezamos a la hora en punto. No sé muy bien cómo sea el tiempo. Creo que o sea, faltando 15 minutos nos sacan para hacer el aseo al salón. Eso es lo que entendí. No estamos seguros. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Que descansen si no tienen más dudas. Chao, pues. Chao. Chao, Hasta profe. luego, profesor. Chao. Que estén bien. Profe, nos Chao. vemos. Buena tarde. Listo, buena tarde.